La literatura neoclásica. Al comienzo del siglo XVIII se inició la literatura neoclásica, con los reyes de la Casa de Borbón y con ellos la influencia francesa. En esta época se reformó la enseñanza y el estudio de las ciencias, que avanzaron notablemente. La literatura neoclásica se vincula al pensamiento y a la acción social a través de 6 principios: orden, lógica, equilibrio, razón, dominio de las emociones y corrección. ¿Por qué los llaman neoclásicos? Porque ellos están interesados en notar las ideas de Grecia clásica y de los pensadores romanos. Ellos llevaron la belleza y la hicieron notar por sus expresiones y pensamientos. El modelo europeo en Latinoamérica fue porque en las colonias españolas de Latinoamérica empezaban a vivirse un ambiente de independencia. El sistema social que traíamos había descuidado al pueblo. Los impuestos eran cada vez más altos y no podían pagarlos. Las condiciones de pobreza eran cada vez mayores y la corona se despreocupaba cada vez menos por resolver nuestros problemas. El neoclasicismo. El neoclasicismo, también conocido como clasicismo, es uno de esos movimientos literarios que se caracterizan por obtener una renovación de las propuestas artísticas heredadas de periodos anteriores de la historia del arte o de movimientos extranjeros. Los escritores latinoamericanos se apropiaron de las ideas de la Ilustración que defendían el uso de la razón y la educación del pueblo, y las adaptaron a un contexto marcado por las revoluciones y las guerras de independencia. Como se trataba de buscar la perfección y la verdad por medio de la razón, la literatura neoclásica imitó el modelo que defendía la sobriedad, la claridad y la sencillez como principios estéticos, el arte de la Grecia clásica y la cultura romana. La Grecia clásica y la Roma antigua estuvo casi en toda la literatura neoclásica. Es por eso que se crearon las odas y las fábulas para la exaltación de espacios recurrentes o para educar al pueblo. Por ejemplo, las odas son una forma de exaltar algo en un tono alto y en forma de canción. Eso es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo de oda que yo encontré en Google fue Oda al chocolate. Oh chocolate, eres mi salvador de todo que es mi día. Con la leche u oscuro, eres mi mejor amigo. Hay muchos tipos de ti con muchas emociones, emociones. Con leche, con felicidad, oscuro, energético, etcétera. No lo voy a leer todo pues porque por el tiempo. Y también las fábulas. Que acá tenía y llega el vendedor, esto es increíble. Bueno, y un ejemplo de fábula es El lobo y la cabra. Es una fábula contemporánea, entonces lógicamente no va a tener nada de la cultura clásica, pues porque no encontré ninguna fábula de ese tiempo. Dice fábula, El lobo y la cabra. Encontró un lobo una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba el río, ella le dijo, bueno, no voy a leer la conversación. ¿Qué es lo importante? Que por ejemplo la fábula de Sopo sirvió para educar muchísimo en aquel tiempo. Y esta cultura clásica, en esta cultura clásica también se pueden nombrar personajes como Lucrecio, Virgilio, Homero o Hesíodo, que también fueron muy importantes. Entonces básicamente es eso, o sea, fue como una cultura que tuvieron anteriormente para exaltar en lo que ellos querían exaltar, digamos, en lo que creían y todo ese tipo de cosas. El romanticismo latinoamericano. El movimiento que surge en Europa tiene sus inicios en Inglaterra y Alemania. Alcanza su mayor esplendor en Francia durante la mitad del siglo XIX. La literatura jugó un papel fundamental, pues revela esas imágenes e ideas que nos permitieron descubrir lo que significa ser peruano, venezolano o colombiano. Desde el romanticismo, los escritores expresábamos imágenes, sentimientos, ideas
o sucesos que vinculaban con los habitantes del territorio latinoamericano entre sí. Simultáneamente destacaban las cualidades de cada nueva nación que se formaba. El romanticismo latinoamericano tiene un punto de partida en el lugar del territorio argentino, con Esteban Echeverría, con su obra Elvira o La novia de plata. La literatura del romanticismo. Encontrar en el paisaje americano y en las costumbres de sus gentes el vínculo común de un pueblo diverso y heterogéneo fue uno de los propósitos de una literatura que buscó la independencia cultural de América Latina. Pero ¿es la literatura un medio para comprender y transformar la realidad? Pues sí, la literatura es un medio esencial que permite comprender y transformar una realidad, ya que la misma se basa en nuestros pensamientos, ideas y formas de razonar que se ajustan a una realidad en específico. La novia de plata. El modelo europeo y su adecuación en América. El romanticismo es un movimiento artístico que generó grandes cambios en la literatura, la música y el arte. Surgió a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX, los artes habían sido los principios neoclásicos retomados de la antigüedad griega, pero para muchos artistas estos eran demasiado rígidos. El neoclasicismo promovía la división de las obras literarias en géneros claramente diferenciados, como el teatro, la narrativa y la poesía. Los artistas románticos buscaron crear que las fronteras entre un género y otro no estuvieran tan claras o que se mezclaran. El romanticismo se extendió por toda Europa y llegó a las colonias americanas, en donde se coexistió con otros movimientos culturales como el realismo y el culturalismo. El individuo romántico. El individuo romántico es capaz de experimentar el mundo a su alrededor y expresar su punto de vista particular con base en su experiencia sensible. El romanticismo se desarrolla a partir de la exaltación de lo subjetivo. El romanticismo reivindica la imaginación, el sueño y los sentimientos como formas de comprender y transformar la realidad. Se aleja de lo medible, lo cuantificable y lo científico. Personajes y mitos. Escritura romántica y la creación de una identidad latinoamericana. El romanticismo llegó a Latinoamérica y rápidamente este dominó los campos políticos y artísticos. Este pues coincidió con el final de las guerras de independencia y el inicio de proyectos de organización nacional de cada uno de los países que antes hacían parte de la colonia española. La innovación estética y artística propia de este del movimiento romántico se tradujo en un rasgo revolucionario que tuvo aplicación en otras situaciones sociales y políticas. En Latinoamérica, por un lado, el romanticismo favoreció la sensibilidad y el lenguaje expresivo, pues este era usado para describir paisajes, para describir a la gente y las costumbres de las nuevas naciones. El escritor latinoamericano se convirtió en una figura fundamental en lo artístico y en lo político, asimismo participando y expresando su opinión y manifestando sus críticas. En los géneros del romanticismo se encuentran el cuento y la novela. El cuento, según el tema que se aborde, se puede clasificar en un cuento costumbrista, pues si este describe ambientes y tradiciones sentimentales, y si se presenta una historia de amor ideal e imposible o fantástica, y describen hechos naturales, se puede clasificar como uno costumbrista. Juana Manuela de Gorriti es una exponente de este tema, pues ella ha hecho obras del género romántico gótico, tratando temas de indígenas. Ahora, la novela, describía los paisajes y la exuberante naturaleza americana, pero también abordó los amores imposibles y las situaciones sociales y políticas y la cultura popular. La novela Amalia de José Mármol es un ejemplo de esto, pues esta narra la historia de un amor contraído e imposible de razonar, en medio de una convulsionada situación política que vivió Argentina durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. ¿Del romanticismo? Aunque en cada país el romanticismo adoptó rasgos particulares, algunos de los siguientes temas son recurrentes en las obras románticas. La naturaleza, el amor y la muerte, la historia y los latinoamericanos. La naturaleza. Pues el paisaje ha sido un tema permanente para el arte y para la literatura,
pero la naturaleza y el espacio en el romanticismo tienen unas características particulares. Por un lado es salvaje, exuberante y agresiva, y resulta incomprensible, imprescindible e incontrolable para el hombre, pero a su vez la naturaleza refleja los sentimientos de los personajes o de la voz poética. El amor y la muerte. Pues las historias de amor del romanticismo están protagonizadas por personas representativas de sectores sociales diferentes, entre las que la relación amorosa es imposible y también son trágicas. Algunas razones por las que separan a la pareja pueden ser económicas, sociales o políticas, y su desventura amorosa sirve como o de telón de fondo para describir los problemas sociales del momento. La historia. Los fundadores del movimiento romántico europeo buscaron en el pasado medieval un espacio exótico para ambientar sus obras. En la misma medida, los autores románticos latinoamericanos buscaron en el pasado de la colonia y de la conquista historias, personajes y mitos que les permitieran narrar sus preocupaciones actuales. O sea, es decir, su necesidad de libertad fue plasmada en las hazañas de las guerras pasadas. Los latinoamericanos. Bueno, pues gracias al interés por retomar el pasado y narrar las costumbres y tradiciones de los estados nacientes, el romanticismo latinoamericano le dio voz y participación a personajes que nunca antes habían hecho parte de la literatura. Algunos de ellos son el indígena y el gaucho. El cuadro de costumbres. Primero vale la pena aclarar aquí que desde la visión romántica como desde la naturalista y realista, los escritores latinoamericanos se sintieron atraídos por narrar lo que les resultaba propio o conocido, y así nació el costumbrismo o el cuadro de costumbres. Un formato que permite mostrar una tradición o una escena particular de una región. Según nuestro video del neoclasicismo y el romanticismo y de nuestra presentación, con la cual podemos concluir que el neoclasicismo tomaba estilos anteriores para reflejar un contexto de protesta, o más que de protesta, de las luchas, por ejemplo, para la independencia, o simplemente en donde los autores reflejaban con una estrictez en la pintura, la, lo que pasaba en aquel momento, según lo que ellos consideraban, pues, los temas de ese momento. Y lo que es el romanticismo, que básicamente, digamos que ellos emplean géneros como el amor y la muerte, la historia, la naturaleza, ¿sí? Entonces ellos reflejan las costumbres o ideas que ellos tenían en ese momento, según lo que ellos creían eh, según lo que ellos creían conocido, creando así cuentos y fábulas en los cuales plasmaban lo que sería básicamente todos los temas que ellos consideraban, pues en ese momento representaba el contexto de ese entonces. Por eso generamos algunas conclusiones, y es: la literatura ha avanzado mucho en los años según la época en que se trabajan. La segunda es que los temas varían mucho según el contexto en el que se trabaja, pues como hemos visto en el neoclasicismo se trabajan textos muy diferentes a los que se trabajan ahora, por el contexto. La tercera es que han existido muchas corrientes literarias con las cuales se han formado la literatura actual, con personajes como Gabriel García Márquez, el realismo mágico, William Ospina, entre otros. Y un comentario crítico sería que nos parece correcto que la literatura vaya avanzado tanto, porque si nosotros nos quedamos en la antigüedad, no progresaríamos mucho y todas estas tecnologías no hubieran existido. Por ello, también se considera importante seguir evolucionando en toda la literatura.